Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Asata sobre búsqueda de empleo. Hasta ahora hemos hablado de cómo preparar un currículum, de cómo prepararnos emocionalmente, de cómo identificar nuestras fortalezas y habilidades, también de cómo enfrentarnos a una entrevista. Ahora, con Patricia y con Nerea, las psicólogas de Asata, vamos a prepararnos en casa, vamos a ensayar esas entrevistas para obtener una devolución de amigos, de amigas e incluso de nosotros y nosotras mismos y mismas para saber cómo lo hacemos y qué podemos y debemos mejorar. Nerea Allen, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Patricia Álvarez, bienvenida. Buenas. Bueno, episodio 5 de este podcast de búsqueda de empleo. ¿Cómo practicamos en casa? ¿Qué tan importante es preparar la entrevista, practicar en casa, grabarnos, vernos en vídeo? En fin, Nerea, esto es importante, esto ayuda. Esto ayuda mucho, bueno, pues sobre todo si no hay mucha experiencia previa de entrevistas, pues es la manera de ponerte en situación, ¿no? Hacer un role-playing que llamamos también. Entonces, muchas veces en formaciones grupales y demás se hace entre los compañeros para que se pongan en situación el entrevistador y el entrevistado. Y bueno, pero un poco qué preguntas tipo se les pueden plantear, que las lleven mínimamente preparadas, aunque no saben 100% si les van a preguntar eso, pero eso les va a dar ya una seguridad y va a hacer que vayan más tranquilos al hacer esa preparación previa. Muy bien. Patricia, nos enfrentamos a esa entrevista, la preparamos en casa. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta justamente para preparar la entrevista en casa? Sonreír, mirarlo a los ojos, dar la mano con seguridad. Bueno, esto parecen, vamos a decir que detalles casi que del día a día, pero que hay que tener muy en cuenta en esa comunicación. Totalmente. Bueno, a lo que hace referencia sobre todo serían cuestiones del lenguaje no verbal, de la comunicación propia de cada persona, que por supuesto hay que tener en cuenta, pues eso, el tono de voz, las pausas, pues intentar también meter variaciones si ves que la otra persona no te está escuchando tanto. Toda esa parte es muy importante, pero sobre todo como punto de partida, tener claro tu currículum, lo que puedes ofrecer, lo que puedes aportar para el puesto en el que te estás presentando. Eso es como el punto de inicio. Pues otras cuestiones básicas que igual caen de cajón, pero que no todo el mundo al final tiende a hacer, pues es la puntualidad, ¿no? Llegar, puntualidad al final también insistimos mucho, no es llegar media hora antes, sino pues lo correcto, 5 minutos, 10, porque bueno, suele ser un error bastante habitual el llegar demasiado pronto y que muchas veces, pues para el técnico de selección que se junten varios candidatos no es lo más adecuado o correcto, ¿no? Y claro, no es lo buscado, pues se busca que cada quien tenga su hora, como dices, adelantarnos si acaso 5 minutos, pero no mucho más, y no retrasarnos. Esto es importantísimo. En una entrevista de trabajo tenemos que pensar, como decíamos en el episodio 1, ¿no? Esto de buscar trabajo es un trabajo y así lo tenemos que asumir también a la hora de ir a una entrevista. Tenemos que llegar temprano como si estuviésemos yendo a trabajar, que al final es un poco lo que estamos haciendo, Nerea. Eso es. Y otra recomendación para ganar en seguridad, aparte del llegar 5 minutos antes, a la hora en punto, es puedes ir con una carpeta, por ejemplo, de documentación, pues con tu currículum impreso, que se sobreentiende que el entrevistador lo va a tener porque se lo has enviado previamente, pero siempre queda bien el llevarlo en papel, por un lado porque, te sirve a ti como soporte, y si estás nervioso, no sabes qué hacer con las manos y estas cosas, pues tienes la carpeta, da sensación como de profesionalidad, de que te has molestado, que te has esforzado en llevarlo todo bien, y pues de paso también ayuda a romper un poco el hielo. Si tienes certificados, cursos, pues también cartas de recomendación, todo eso se puede llevar a la entrevista y se le comenta al entrevistador al inicio y da muy buena sensación. Es otra recomendación. Podemos practicar también las preguntas difíciles, Patricia, esas preguntas, ¿cómo manejas conflictos? O si tienes un conflicto laboral con un compañero o una compañera, ¿cómo lo manejas? Estas son preguntas difíciles porque tenemos que contestar qué hacer
en situaciones de conflicto, y seguramente no es lo que queremos imaginar que va a suceder en un trabajo, pero esa pregunta existe y tenemos que enfrentarnos a ese desafío. ¿Cómo nos podemos preparar para esa situación? A ver, un consejo que siempre les damos a las personas cuando se enfrentan a una entrevista es que piensen en ejemplos, porque muchas veces te cuesta mucho hablar de esas situaciones, pero bueno, el pensar en ejemplos, en situaciones concretas de trabajos pasados, les ayuda mucho a responder luego ese tipo de preguntas, que no dejan de ser preguntas situacionales, con las cuales pues el entrevistador un poco lo que trata es de predecir un poco tu comportamiento y tu rendimiento a futuro. Entonces, una buena forma de que a ellos les ayude es eso, en pensar en ejemplos. Uh-huh. Cuantos más ejemplos tengas, mejor. Por eso al final la gente que tiene experiencia y que trabajó, pues le cuesta menos, ¿no?, las entrevistas, porque al final tienes muchos recursos con los que argumentar, ¿no?, tu comportamiento. Uh-huh. En una persona en esta línea, por ejemplo, una persona que no tenga tanta experiencia laboral, una persona joven y demás, también lo que se hace a veces, el entrevistador a veces lo que le plantea es esas mismas situaciones de conflicto, pero en su vida personal, porque así también lo puedes extrapolar un poco a la laboral, ¿no? Entonces se entiende que una persona joven quizás no tenga tantas vivencias y no pueda encontrar un ejemplo tan rápidamente, pero si no, eso pues se le puede plantear como, y en tu vida personal, cuéntame alguna situación en la que hayas resuelto algún conflicto entre amigos, entre compañeros de clase, algo así, ¿no? Lo extrapolas de esa manera. También te pueden salir por ahí, sí. ¿Y la preparación física y mental para esa simulación? ¿Algún consejo para eso? Y también para la presentación en sí, para la entrevista en sí. ¿Qué indumentaria, qué ropa? ¿Esto también depende del puesto de trabajo al que estemos aspirando? Totalmente, ¿no? Al final hay como una creencia de, voy a una entrevista, tengo que ir en traje y corbata, cuando en verdad pues igual el puesto no lo requiere. Es muy importante ir adaptado al puesto de trabajo. Si tú vas a una entrevista a Decathlon o a Forum, que es una tienda de deporte, tienes que ir para encajar en ese puesto. Entonces, uh-huh, cuanto tú más cómodo vayas y con ropa al final deportiva e informal, pues te van a ver trabajando con ellos. Tú también vas a estar más a gusto y más cómodo, porque al final si en tu día a día tu vestimenta tiende más a lo deportivo, ponerte un traje para una entrevista también va a ser algo ya artificial y no vas a estar tan a gusto, ¿no? Y al estar incómodos, uh-huh, con nuestra ropa, va a influir, ya estamos un poco incómodas en la situación, ¿no? Uh-huh. Claro. Tenemos que crear nuestra zona de confort para esa entrevista, Nerea. Sí. Otra cuestión a ensayar, por ejemplo, en una entrevista simulada con un amigo o un compañero que te vaya a ayudar, es el primer contacto, ¿no? La llegada al lugar de la entrevista y demás. Pues siempre tienes que estar un poco a expensas del entrevistador, ¿no? Uh-huh. No puedes llegar y sentarte tú directamente en una silla o que el entrevistador no te tienda la mano y tú tendérsela y darle la mano súper fuerte. Ahí tienes que adaptarte un poco y estar un poco preparado, y mentalizado. Si el entrevistador me tiende la mano, le voy a dar la mano, le voy a mirar a los ojos, eso siempre. Mirar a los ojos y en un primer momento sonreír, eso es fundamental. Siempre la sonrisa se va a asociar a buena predisposición, a ganas, a ilusión, a buenas energías. Entonces ese primer contacto también es muy importante y esperar a que el entrevistador nos indique, puedes sentarte o este tipo de cosas. Y esta preparación, grabarnos en vídeo, grabarnos en audio y luego vernos y escucharnos, Patricia. Eso, por supuesto, ayuda, ¿no? Nosotros siempre aconsejamos, aunque les dé vergüenza y se sientan ridículos, pero el que se miren al espejo, el que hagan esa simulación con su currículum y puedan verse, desde su lenguaje corporal hasta su tono de voz, es muy importante de cara a la preparación. Es verdad que nosotras también, desde el servicio de orientación, intentamos hacer esas simulaciones con las personas, prepararles guiones de entrevista adaptados a su perfil y adaptados a las posibles entrevistas que tengan, para que también vayan liberando un poco de tensión y de ansiedad, y que de cara a la entrevista real también ellos se encuentren más a gustos y confiados, ¿vale? Que al final es un poco la clave. Patricia Álvarez y Nerea Allén, psicólogas en Asata,
nos recomiendan practicar esas entrevistas, hacerlos con gente de confianza. Eso nos va a dar, bueno, pues una devolución a nosotros mismos. Bueno, con esa persona de confianza que nos puede decir lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, y luego para cotejarlo, esas imágenes que podemos, bueno, coger con nuestro propio móvil, o el audio, que podemos grabar nuestra voz, escucharnos y vernos, y entre todos pues sacarnos defectos y virtudes y ir mejor preparados, porque vamos a sentirnos mejor en la entrevista con esta preparación, ¿no? Sí, eso es. En cualquier caso también es muy importante eso, pues el confiar en uno mismo, en ser natural, en ser muy sincero, y como digo yo, pues yendo con la verdad por delante, al final vas más seguro también, y eso es muy importante también. Y bueno, el hacer esas grabaciones previas o tal también nos pueden ayudar para eso. Decir, madre, pues es que me veo muy rígido, o repito mucho esta muletilla o esta palabra, igual tengo que intentar, ¿vale? Pero no sobreanalizarlo tanto que luego vayamos a ir más nerviosos, eso tampoco. Que ese role-playing nos sirva para quitarle hierro y verlo un poco de manera más natural, ¿no? Bueno, en el próximo episodio, Patricia, Nerea, vamos a intentar descubrir, bueno, y seguro que con vosotras lo logramos, cómo manejar preguntas difíciles, cómo prepararnos para ellas, y en todo caso, bueno, pues también cómo estar preparados para las que pueden aparecer y no esperamos. En el próximo episodio, preguntas difíciles. Nos vemos en el episodio 6. Eso es, muchas gracias. Gracias.